Hola amigos, bienvenidos a una entrevista. Hoy nos encontramos con un entrevistado muy lindo para esta linda entrevista, Guillermo Bol Hernández. Guillermo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas, ¿qué tal Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás tú? Yo estoy perfecto. Bueno, ahora sí que este video le va a interesar a los que tengan dolor de espalda y, y contracturas en general, que yo he tenido y se siente Sí. feo. Este, bueno, primero, obviamente hay que hablar sobre ti. Este, Eres fisioterapeuta en la Federación Española de Baloncesto, en las inferiores, en lo juvenil. Para ti, ¿qué se siente ser parte de la Federación Española? O sea, eres parte de vamos, lo más alto que hay en tu país, porque es literal la Federación Española, estás con la selección española, representando a tu país. Para ti, ¿qué se siente eso? Bueno, pues ahí casi me remonto a esos primeros años colaborando con ellos, ¿no? Que evidentemente cuando te llaman y quieren contar contigo es un sentimiento de pertenencia y de orgullo increíble. Al final es un sueño, es algo que tienes ahí siempre y quieres alcanzar y cuando al final ves que esa oportunidad te llega, pues evidentemente lo que quieres es trabajar duro, hacerlo todo lo mejor posible para que al final, pues eso, sigamos alcanzando todos esos éxitos y logros que está haciendo la selección. Perfecto. Hablando de esto, de tu trabajo, a mí lo que me interesa mucho, sobre Ujú, todo con mis entrevistados, es algo que yo le llamo el amor al arte. ujú. El amor al arte es, yo me dedico a esta profesión porque a mí me gusta, porque es lo que yo quería hacer. Contigo, ¿cómo empezó ese amor al arte para ser fisioterapeuta? Bueno, pues muy buena pregunta esta que nos planteas. Bueno, al final yo tengo la suerte de dedicarme efectivamente también a un trabajo que me apasiona, como es la fisioterapia y más dentro del mundo del deporte. Yo desde bien pequeño siempre tuve muy clara mi vocación sanitaria. Desde prácticamente los 5 o 10 años yo me interesaba mucho por temas de medicina y demás. Y en principio yo siempre decía de pequeño que quería ser médico. Pero bueno, luego entré en mi vida como deportista, realizando diferentes deportes, pero bueno, desarrollándome un poquito más en baloncesto, donde no llegué a triunfar tanto, y luego en hockey sobre hielo, que sí que estuve a muy buen nivel. Y ahí es cuando, pues eso, como muchos de nosotros, pues padeces de lesiones que te apartan del juego, que te afectan a tu estado anímico, psicológico, físico, y descubres un poquito lo que es la labor del fisioterapeuta, que al final es, dentro de que es un equipo multidisciplinar, en los equipos tenemos nuestros cuadros físicos, médicos, fisios y demás. Es verdad que me llamó mucho la atención del fisio, porque es esa persona que está contigo día tras día, ayudándote en todo el proceso, tratamiento, ejercicio terapéutico, todo ello. Y entonces fue cuando me enamoré un poquito más por esta profesión dentro del mundo del deporte. Entonces es cuando ya con 16 17 años tenía muy claro que yo quería ser fisioterapeuta, porque me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar, primero. Y segundo, si encima lo puedo vincular con mi otra pasión, como es el deporte, pues entonces ya yo sabía que iba a disfrutar mucho y yo siempre lo digo, que yo me levanto por las mañanas y con energía, con muchas ganas, porque me encanta lo que hago. Excelente. Eh, Pues, o sea, como lo planteas, sí, es bastante interesante lo de la pregunta del amor al arte, porque claro, te levantas y trabajas en lo que a ti te apasiona, en lo que te gusta. Es algo bastante bonito, porque es cierto que no todos se Ujú. levantan y trabajan en donde les gustaría. Eh, Correcto. pero, pues claro, por eso es siempre buscar lo que a ti te gusta, tu pasión, y claro, trabajar y trabajar y trabajar hasta encontrarlo. Ok, entonces vamos ahora sí con lo bueno, con las preguntas. La primera pregunta es, este, en el básquetbol, obviamente,
es un deporte digo, todos tienen demanda física, pero el básquetbol es muy demandante físicamente. Ujú. Este, obviamente, con tantos contactos, a lo mejor no estiro bien, ya traigo un problema. En el básquetbol, ¿cuáles son los problemas musculares clásicos o problemas que tú trabajas normalmente? ¿Cuál es uno que tú digas a cada Lo, rato pasa? Ujú. Hay estudios publicados muy interesantes sobre este tema. Lo podemos englobar lo podemos dividir un poquito por ligas, que es lo más típico en NBA, que es lo más típico en Euroliga, ACB, o qué es lo más típico por sexos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a rasgos generales dentro del mundo del baloncesto, lo más típico son las lesiones de tobillo, siendo por antonomasia la más típica, los esguinces, luego algún que otro impeachment, lesiones articulares, edemas óseos, ¿vale? Del impacto también de tanto salto, la carrera. Seguido de ello estarían las lesiones de rodilla, que son un pelín más incipientes en mujeres que en hombres, debido al ángulo Q, un tema de la cadera. Y, y ahí lo que nos encontramos más son lesiones de cruzado anterior, meniscos, condromalacias, desgaste por el sobreuso que se hace de esta articulación. Y la tercera más típica serían los dolores lumbares, espondilosis, sobrecargas lumbares, hernias, al final también jugadores tan altos, como digo yo muchas veces, la vida no está hecha para ellos. Y entonces dificulta mucho su día a día también. Eso que comentas es un punto muy interesante, ya que obviamente, a ver, lesión tienen todos, hasta el que es súper alto y hasta el que es súper bajo, Sí, ¿no? O sea, pero no sé si recuerdes, yo creo que sí, a Yao Ming. sí. Yao Ming era un jugadorazo, pero tristemente su carrera terminó muy pronto por tanta lesión. Y Ujú. era sobre todo lesiones de lo que tú comentas, ¿no? Tuvo un buen de lesiones de rodilla, tobillos y así. ¿Por qué? Porque era un edificio el hombre, era gigante, Sí. era un edificio, o sea, si no estoy mal, bueno, es todavía más alto que Shaquille O'Neal, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, como comento, ¿no? Puede ser chaparro, puede ser mediano, puede ser alto, todos se arriesgan a lesiones. Pero es cierto que se ven muchas lesiones justamente en los altos. Ya sea, yo me imagino por, obviamente, la fuerza, o sea, el impacto. Normalmente son los que más juegan en la pintura, en donde más físico se juega. Ujú. Entonces, es muy interesante porque es raro el jugador que es así muy, pero muy alto, que no esté lleno de lesiones, por lo mismo. Correcto. También hay estudios muy interesantes que efectivamente también se intenta generar una estadística comparativa de cuáles son las lesiones más típicas en pivots, en bases, en jugadores más exteriores y demás. Y efectivamente, al final el pivot sufre mucho también debido a todo a ese contacto. Al final es el que está ahí pegándose en la pintura. Y el base, por ejemplo, puede tener más lesiones también de impactos por repetición, de carrera, de desbordar, de querer hacer un dribbling muy rápido y poder hacerte algún pequeño esguince, alguna lesión de rodilla por el cambio de dirección tan brusco. Mientras que eso suele ser menos habitual en un pivot. Ahora cada vez también hay pivots más móviles, que ya tiran desde fuera, que hacen más cosas, que se arriesgan en ese uno contra uno con regates, desbordando al otro jugador y demás, pero suelen ser más lesiones por el contacto, por esa carga física, por los saltos. Ujú. También hablando de esto, también yo me imagino que también es propenso, o sea, es común ver lesiones en jugadores también pesados, Ujú. como el que juega en los Pelicans, Zion Sí. Williamson, el que lleva como 3, 4 temporadas y ya lleva un buen de lesiones. Muchos dicen que por el peso, pero obviamente también una cosa que también hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el peso vamos, de la grasa, pero también hay que recordar que el músculo también pesa. Y más que la Y grasa, sí. claro, claro. Este, y claro, Zion es un hombre pesado, pero también está lleno de músculo. Ujú. Entonces, su fuerza de impacto
O sea, es brutal. Eso Y es. claro, o sea, es, es obviamente propenso a lo mismo, a las lesiones. Este, y igual, obviamente, es importante en el básquet y sobre todo en la mayoría de los deportes lo del peso, por lo mismo. También, obviamente, yo me imagino que una persona, es más, y aunque no sea deportista, ¿no? Una persona con un peso ya, vamos, que ya esté pasado de peso, yo creo que es obviamente clásico que también tenga problemas de espalda y de todo eso por lo mismo, por el peso. Y también obviamente es algo que lo podemos ver en el deporte. Ahora, la siguiente pregunta, esta me parece muy interesante porque a lo mejor las personas que no han ido con un fisioterapeuta o que no son tan metidos en este mundo, a Ujú. lo mejor van a pensar, bueno, ir con el fisio es solo que me dé masajes, ¿no? Que me ponga Ujú. en la cama y dame masajes. Pero no, obviamente hay técnicas, hay procesos, hay métodos. Y uno muy interesante es el de la electroterapia. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto ha avanzado la electroterapia desde que llegó? Porque me imagino que una cosa es cuando llegó y sus primeros usos a hoy en día, porque ya la Ujú. electroterapia ya lleva tiempo. Incluso recuerdo que en el documental muy bueno, que se llama The Last Dance, el del Sí. último baile, muy bueno, la verdad, muy recomendable. Recuerdo que en las finales de Chicago-Utah en el 98, al pobre Pippen ya le andaba con la Ujú. espalda, con tenía un problemón, traía Sí. lesiones, el pobre Pippen. Y recuerdo que era, si no en el juego 5 o en el 6, pero recuerdo que eran en Utah, que en medio del juego se va y le dan electroterapia. Y todavía sí regresó al juego, pero ya el pobre estaba hecho Cao. pedazos. Sí. Este, pero eso es lo que voy. La electroterapia ya lleva tiempo, y yo creo que bastante. Este, ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? Porque yo creo que a lo mejor también lo que tiene que ver mucho es la tecnología. Hoy en día la tecnología es muy diferente a la de los 90, por ejemplo. Totalmente. Totalmente, lo has planteado muy bien. Al final la electroterapia es una técnica más que ahora pasamos a desarrollar un poco, pero efectivamente la fisioterapia siempre tiene esa connotación de que a mí me encanta, que es la masoterapia, la terapia manual, el masaje, que al final es algo que lo reduce un poco todo el mundo hacia eso, pero no, la fisioterapia es mucho más que eso, es ejercicio terapéutico que tiene muy buena evidencia científica, es todo el tema de la electroterapia, que ahora pasamos a definir, lo dicho, y todas ellas son importantes. La electroterapia, de lo que conocíamos hace años a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo. Al final la electroterapia es cualquier técnica plausible de generar un tratamiento en un paciente cuya base es la electricidad, ¿vale? Entonces, antiguamente, pues había 4 o 5 aparatos, sobre todo que eran los que nos ayudaban, y a día de hoy esa gama se ha abierto muchísimo y en casi todos los clubes, en casi todas las federaciones y demás, siempre contamos con ayuda por parte de la electroterapia. Los mayores avances que podemos comentar últimamente, hay muchos, hay un montón de técnicas, desde la diatermia, que al final tiene una base eléctrica también, que son, sobre todo su principal efecto es ayudarnos a regenerar tejido, acelerar ciertos procesos, al margen de muchos otros, pero para no meterme demasiado en materia, es una técnica súper interesante. Luego la electroterapia clásica tiene un gran efecto analgésico, que por eso comentabas lo de Scottie Pippen, que al final es verdad que tú cuando aplicas la electroterapia en el mismo momento ya notas una analgesia, una bajada de ese umbral del dolor, y haya habido un gran avance que nos ha abierto un gran abanico de posibilidades a día de hoy, que es que antiguamente la propia piel, que tiene una función estructural y de protección, nos generaba una barrera que frenaba un poquito ese efecto de la electricidad cuando la aplicábamos en nuestros pacientes. A día de hoy, con la llegada de la punción seca, la acupuntura, otras técnicas también en las que utilizamos una aguja, ya se rompe esa barrera de la piel.
con esa aguja. Y podemos, a través de esa aguja, aplicar otras muchas diferentes técnicas, como es la neuromodulación percutánea, la electropunción, la electroacupuntura, que nos permiten también realizar una aplicación mucho más precisa. Si encima utilizamos un ecógrafo para realizar lo que es lo ideal, podemos coger un target específico de una lesión de espalda en Scottie Pippen, saber que tenemos esta musculatura afecta, ir con la aguja en el punto en el que queremos y después aplicar la electroterapia. Ahí yo creo que eso principalmente es lo que en los últimos años ha generado un mayor boom, y yo la verdad en la aplicación con mis pacientes lo noto y lo agradezco mucho. Estas últimas aplicaciones, la neuromodulación percutánea, por ejemplo, es súper interesante, es un trabajo a nivel del sistema nervioso que a nivel de dolor ayuda muchísimo a nuestros pacientes con dolor crónico, y es muy, muy, muy interesante. Por eso está muy bien detallar eso. No solo somos ese masaje, sino que hay muchas otras técnicas que pueden ayudar mucho a nuestros deportistas y a nuestros pacientes. Hablando de los masajes, que ya lo comentamos, lo de la masoterapia, ¿qué tan importante es la masoterapia para un fisioterapeuta? Igual, al final, yo creo que como fisioterapeutas dentro de un club, dentro de una selección, tenemos que intentar tener el mayor abanico de técnicas posibles para, al final, lo más importante con nuestros deportistas y con nuestros pacientes es realizar un buen estudio del caso, evidentemente un buen diagnóstico, una buena anamnesis y una buena individualización de las técnicas y de los tratamientos que hacemos. Entonces, cuantas más posibilidades tengamos con nuestros pacientes, mejor, porque no todo el mundo va a responder igual a lo mismo, no todo el mundo va a necesitar lo mismo para la misma lesión, para el mismo dolor, ¿vale? Para mí, la masoterapia, el tratamiento manual, es fundamental. También hay un montón de estudios científicos que lo avalan, no con la misma fuerza que a lo mejor otras técnicas, pero por eso tu expertise y tu conocimiento te va a permitir seleccionar la técnica que es más óptima para cada paciente, ¿no? Pero es evidente que el mero hecho de hacer técnicas hand-on, que se llaman, que es simplemente poner las manos encima de un paciente, eso ya es terapéutico. Entonces, sumado a pues, diferentes técnicas, diferentes abordajes que se pueden hacer con la terapia manual, para mí es algo fundamental. O sea, es una de las herramientas más comunes y más importante a la hora de tratar a nuestros pacientes. Tanto cuando hay una lesión como también muchas veces para evitarla. A la hora de descargar, o sea, también el tratamiento preventivo es algo que abogo yo mucho por eso, y es verdad que últimamente está entrando un poquito más en dinámicas, tanto con pacientes privados como con los clubes, y ahí la terapia manual también es fundamental, junto sobre todo con el ejercicio terapéutico. Tiene una cabida y un espacio para descargar, para al final que el paciente, antes de tener un problema, ya podamos realizar técnicas y trabajo con ellos para evitar que nos aparezcan en una competición muy apretada, en unos playoffs de NBA, en una competición europea con una selección. Al final el volumen de partidos es muy grande. Entonces no te puedes limitar a esperar a que aparezca un problema, sino que muchas veces tienes que entrar con técnicas como es la terapia manual a tratar a tus jugadores para evitar que aparezcan. Y ahí ya te digo que es fundamental y súper importante la terapia manual. No todos, que luego lo he dicho, cada profesional tiene sus gustos, su manera de abordar y demás, pero para mí la terapia manual con sus diferentes técnicas, masoterapia en sí misma, terapia miofascial, hay muchas, todas ellas importantes, y las que me quedan por aprender, que al final lo bueno y lo bonito de nuestra profesión es que no dejamos de evolucionar, de aprender, de salir nuevas técnicas, y seguro que me quedan muchas por aprender y seguramente muy buenas. Ahora, justamente eh, hablando sobre este tema, ¿no? Del- Obviamente del deportista y todo esto. Ujú, Obviamente es muy diferente el cuerpo de una persona joven a ujú, una persona adulta. Es diferente. Tú atiendes sobre todo a jóvenes ujú, en la federación, estás en el juvenil, pero me imagino que también más de una vez has atendido a alguien ya mayor, a un adulto. ujú. ¿Cuál es la diferencia entre atender a un joven y a un adulto? Porque obviamente yo creo que por la pura lógica,
es más fácil que se recupere el joven a que se Ujú, recupere el adulto, ¿correcto? correcto. A priori, esa sería la primera y principal diferencia. Cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo con deportistas, ya sean chicos o chicas, que no han llegado a su maduración ósea, sobre todo a nivel hormonal, hay una serie de hormonas ahí que nos ayudan, que claramente nos ayudan en esa recuperación. Entonces, la principal diferencia sería un poquito los plazos, ¿no? No es muy diferente, no es algo que una lesión como un cruzado, que es aproximadamente unos 9 meses, una persona joven vayas a estar 6, no. Va a variar en cuestión de algunas semanas, una cosa así, pero sí que a priori el tejido responde mejor a las técnicas que hacemos y a los tratamientos. Pero bueno, luego también hay una cosa muy interesante, también depende al final de cómo es cada persona. Volvemos a lo mismo, criterio de individualidad, que es muy importante. Hay jugadores que con 15, 16 años son mucho más maduros que algunos de 30, ¿no? Pero no suele ser lo normal. Luego es verdad que la responsabilidad y la madurez de un jugador más experto, más veterano, más mayor, también muchas veces nos ayuda. Eso también es importante recalcarlo. Hay muchas veces te encuentras con jugadores jóvenes que al no haber padecido demasiadas lesiones en su vida, te puedes encontrar con dos casos. Uno, que son jugadores que no conocen su cuerpo, entonces su umbral doloroso es muy variante. Hay algunos que a la más mínima molestia ya se pone el grito en el cielo, y hay otros que aguantan con lesiones un montón de tiempo porque no conocen la gravedad de la situación, no conocen su cuerpo. Mientras que el jugador más veterano, el jugador más experto, te puede aportar información súper útil. Yo he trabajado con gente de equipos senior que te relatan exactamente lo que nosotros tenemos en nuestros libros de teoría de cómo es la evolución, cómo es el dolor que te puede padecer un tendón, una musculatura, y eso es, pues bueno, tienen ese criterio de madurez, de cuidado del cuerpo, lo han aprendido para intentar alargar su vida deportiva y mejorar su rendimiento en partidos y en entrenamientos. Y, y eso también muchas veces nos ayuda mucho, incluso puedes llegar a cortar algún que otro plazo gracias a una buena comunicación con tu deportista y gracias a que ellos pues tienen ese plus de veteranía que les hace cuidarse y valorar mucho más el trabajo físico con los médicos, con los preparadores físicos, con los fisios. Eso también es importante. Ahora, ¿qué tan funcional es la hidroterapia? Porque, claro, yo creo que mucha gente ha de pensar, ah, bueno, pues es solo un jacuzzi, ¿no? Y ya. Pero no, o sea, obviamente hay que recordar que el músculo reacciona de una forma a incluso a la temperatura del agua. Sí. Una cosa es cómo reacciona el músculo ante el agua fría y ante el agua caliente. ¿Por qué es funcional la hidroterapia y cómo es su función? Hay muchas, es muy útil, es otra herramienta que a mí me gusta mucho y ojalá la pudiéramos aplicar mucho más. Eh, es muy útil por diversos, podríamos estar hablando, la verdad que es una muy buena pregunta y podemos estar hablando largo y tendido sobre ello, pero voy a intentar ser breve y conciso. Uno de los mayores efectos que puede tener la hidroterapia es la presión hidrostática. El agua, simplemente por su funcionamiento, no te permite que exista evita una mayor inflamación de los tejidos, ¿vale? Entonces tú a la hora de realizar trabajo en el agua, esta misma genera una presión. Tú imagina, tenemos una lesión de rodilla y estamos trabajando, pues eso, posquirúrgicamente, una lesión dentro del agua, mientras si tú estás trabajando ciertas cosas fuera del agua, es más propensa a esa articulación o ese tejido a generarnos inflamación de lo que lo va a ser dentro del agua. Por esa presión, el agua está generando una presión todo el rato sobre el tejido que evita una mayor inflamación. Eso ya nos ayuda mucho en muchos procesos. Luego, otra característica muy interesante del agua es la ingravidez, ¿vale? También lo he dicho, dentro del agua podemos trabajar ciertas cosas que fuera del agua no podríamos por plazos, por impacto, por la agresión que se genera al cuerpo, como por ejemplo
podemos trabajar técnica de carrera, técnica de salto, cambios, desplazamientos en diferentes direcciones dentro del agua, siendo mucho menos agresivos con el cuerpo que lo podríamos hacer si estuviéramos fuera del agua. Entonces tú ya le estás dando a ese tejido ese estímulo y esa transición, que es una cosa que nosotros buscamos siempre en las rehabilitaciones, va a ser mucho más cómoda. Nosotros intentamos evitar los picos dentro de una rehabilitación. Entonces, dentro del agua nos permite que ya el tejido vaya absorbiendo cierto trabajo, ciertas fuerzas, cierto impacto, que fuera no vamos a tener. Y otra muy básica, como es la que tú has dicho, como es la temperatura. Hay numerosos estudios de los beneficios que nos puede producir el agua fría, también por la segregación a nivel endocrino de muchas sustancias, muy interesante, también como elemento antiinflamatorio y demás. Y el agua caliente, pues un poquito más, siempre se ha utilizado más a nivel muscular, pues para intentar relajar un poquito el tejido y demás. Entonces son tres pequeñas cosas de las que podríamos estar comentando, de las más básicas, porque ya te digo que tienen muchas aplicaciones y muchos beneficios el trabajo dentro del agua, pero estas tres serían un poquito las tres más principales y de las más interesantes a la hora de plantearte dentro de tu recuperación, poder buscar una piscina, poder acercarte al mar, los que lo tienen cerca, y trabajar con ella. Entonces, podríamos concluir que la hidroterapia es un analgésico, o sea, te ayuda para la inflamación. Exacto, es más antiinflamatorio que analgésico, y luego también como eh, ayuda a nivel de estímulo, no sabría muy bien cómo catalogarlo, cómo describirlo. Te ayuda también a acelerar ciertos procesos al permitirte realizarlos antes de unos plazos fisiológicos, unos plazos que tú podrías hacer fuera del agua. Muy interesante, ¿eh? Tiene muchas otras aplicaciones, ¿eh? Tú también podríamos trabajar también a nivel de fuerza dentro del agua. El agua ejerce una resistencia al paciente cuando estás dentro de esta, que a lo mejor fuera del agua sería mucho más difícil de controlar. Por ejemplo, una lesión de cuádriceps, pues te permite, tú puedes, en ciertas piscinas o ciertos centros, tú puedes ponerle una resistencia mayor o menor al agua a través de los chorros, pues le puedes gestionar también un poquito todo eso y también es muy interesante. Ya te digo, el agua tiene muchas aplicaciones y siempre que esté al alcance del paciente o del deportista, vamos, para mí es siempre que lo tenemos a mano, yo con los pacientes míos lo planteo. Digo, ¿tenemos a disposición alguna piscina, algún centro al que podamos? Sí, pues adelante. Vamos a trabajar también dentro del agua. Incluso recuerdo también en este documental, el de The Last Dance, que Mm, este Michael Jordan, creo que fue, no, no creo, fue en su segunda temporada, eh, que tenía una lesión muy grave y que mantuvo fuera por bastante tiempo. Y recuerdo que había escenas en donde él estaba en la piscina, sí, haciendo recuperación eh, en la piscina y así. Y hablamos que eso fue en los 80s, o sea, esto ya también ya lleva bastante tiempo, pero obviamente yo siempre he dicho, ¿no? Lo que funciona siempre va a funcionar. sí. Ya sea que tenga 1000 años existiendo, lo que funciona siempre va a funcionar. Entonces, ahorita me estaba pensando, entonces la hidroterapia obviamente tiene muchos usos, pero ha de ser bastante funcional, por ejemplo, para incluso lo más simple, ¿no? Contracturas, me imagino. Exacto. Es una cosa muy básica que cualquier paciente puede hacer a nivel domiciliario. Lo difícil muchas veces es tener identificada bien la lesión, pero bueno, para una pequeña contractura o una cosita de estas, por ejemplo, frente al calor seco, que llamamos nosotros, el calor húmedo, el calor a través del agua profundiza mucho mejor en el tejido, entonces te puede ayudar a una contractura de estas más peleonas, más profundas y demás, soltar un poquito más frente a una manta eléctrica, por ejemplo. Te va a permitir eso. O lo dicho, ya estábamos poniendo el ejemplo de Michael Jordan, pero por ir a un poquito más actual, una de las personas que más le dedica ahora mismo al cuidado de su cuerpo podría ser LeBron James, que invierte muchísimo dinero anualmente en el cuidado de su cuerpo y por eso está teniendo una vida deportiva muy longeva, la verdad que se está cuidando muy bien. Él es el primero que también eh,
ciertos días de la semana, no recuerdo ahora exactamente cómo, los tiene para hacer trabajo en piscina con sus fisios, sus trainers, sus preparadores físicos. Y luego, pues en la mayoría de clubes ya, pues eso, también tenemos nuestras bañeras al terminar para poder hacer algo de hidroterapia, de recuperación. Trabajo en clubes también que tienen hasta bicis dentro del agua para hacer el trabajo de la bicicleta y el trabajo también que también tiene positivo del agua. O simplemente bañeras con agua y hielo, agua fría para post partido, post entrenamiento. Venga, rápidamente nos vamos a meter en la bañera aprovechando el beneficio que tenemos del entrenamiento y del agua de nuevo. Ahora, para terminar, ya que nos queda solo 2 minutos, este, ¿qué, qué tan funcional es lo de la ducha de agua fría? ¿Y para qué es su función? Pues ahí sí que es un poquito más analgésica la aplicación del frío post entrenamiento o post partido. Y luego lo que comentábamos, ahora están saliendo muchos estudios pues de el efecto a nivel endocrino, a nivel hormonal que tienen las duchas frías en las personas. Tiene un aumento lento y progresivo de una serie de hormonas en nuestro cuerpo que te ayudan a pues bueno, estar en un estado un poquito más de calma, digamos, durante el día y eso a nivel mental y a nivel físico, pues lo que comentábamos, también esa relajación. Es un poquito, podríamos extrapolar y decir que es similar, ¿no? El efecto que puede tener tanto a nivel físico como a nivel emocional. El agua fría nos ayuda a estar un poquito más relajados. Perfecto. Pues Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo Gracias agradezco a ti. mucho, por aportarnos tu conocimiento, y sobre todo, sí, claro, lo que comentaba, ¿no? Lo que más me interesa de mis entrevistados es su amor al arte y por qué, obviamente, cada persona hace lo que le gusta, por qué tiene este trabajo, porque es lo que lo apasiona. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Daniel. Adiós, buen día. Igualmente.